Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar este curso explicando un poquito, ¿no? Todo aquello que significa la presentación de estados financieros en AUAR, Servicio de Impuestos Internos, 28-29 de abril, ¿no? Es decir, aquellas personas o aquellas personas naturales, empresas unipersonales y empresas jurídicas que han cerrado estados financieros al 31 de diciembre del 2023 tienen 120 días posteriores a la fecha de cierre de balance para presentar propiamente los estados financieros, ¿no? Es decir, hasta este 28 de abril se cumplen los 120 días y deben presentar los estados financieros elaborados en relación a la norma contable, ¿no? Es decir, a aquello que nosotros debemos cumplir, que es básicamente el decreto supremo 24051, ¿no? Es decir, este decreto está orientado a lo que es la presentación del impuesto a las utilidades de las empresas y por ende alcanza a la elaboración de estados financieros en el cual se debe determinar el impuesto propiamente en relación obviamente a lo que es los estados financieros, todo lo que son ingresos y gastos, ¿no? Entonces para ello nosotros vamos ahora a ver un poquito esto. Hoy día vamos a ver un poco el concepto, ¿no? Y ya mañana vamos a ver la parte propiamente práctica, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta algunos conceptos que son muy importantes desde el punto de vista de la elaboración de estados financieros, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. El material que van a ver lo tienen ustedes en lo que es la plataforma. Les voy a pasar un código en el grupo que hemos creado. Les voy a pasar un link de una plataforma del Classroom para que ustedes tengan el material, ¿no? Y en relación a ese material, ustedes lo que vamos a ver hoy día pueden ir repasando, pueden ir también de alguna manera quizá está viendo algunos conceptos que quizá no los vamos a ver a detalle en el curso, pero que ustedes podrían de alguna manera ir preparándose un poquito más para este hecho, ¿no? Es una manera también para que nosotros iniciemos en este caso nuestra consultora contable, valga el término, ¿no? De alguna manera significa entonces que nosotros también podemos estar haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, a ver, empecemos viendo un poquito la parte teórica.
Empecemos por esta parte. El Código de Comercio, que está vigente desde el año 1970, nos exige que todas las entidades que realizan actividades de comercio tienen que presentar los estados financieros, ¿no? Es decir, que todas las entidades que presten algún servicio, hagan un acto comercial, e inclusive aquellas instituciones que no representen acto de comercio en sí, pero que estén inmersos en el mercado, y en un mercado se entiende que hay una mínimamente prestación de servicio, no siempre y cuando tú la vendas. Por ejemplo, cuando tenemos una federación, por ejemplo, de cooperativistas, por ejemplo, o tenemos una organización no gubernamental, si bien no vende propiamente un servicio, está inmerso en un mercado en el cual seguramente va a adquirir bienes y servicios. Entonces ese hecho ya hace de que esté inmerso en la actividad comercial, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, se entiende que la actividad comercial estamos inmersos todos, ¿no? Es por ello que los estados financieros no solamente están orientados a lo que es la actividad propiamente de compra y venta desde el punto de vista de ser una sociedad, una empresa que vende algún producto, ¿no? Sino todos aquellos que estamos inmersos en la actividad propiamente comercial, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, las entidades, empresas que de alguna manera tengan esta actividad o estén inmersos en este mercado, están obligadas a la presentación de estados financieros, incluidos, como dice hoy la norma, los que son profesionales independientes, ¿no? Incluidos entonces aquellos profesionales que presten servicios y que estén bajo esta normativa de profesional independiente, o también en algún caso como empresas unipersonales, ¿no? O cualquier otra actividad o otra persona jurídica que esté de alguna manera inmersa en lo que es el comercio, ¿no? Todos ellos entonces deben presentar estados financieros en cumplimiento al artículo 49 de la ley 843, ¿no? Entonces este es el marco normativo, por eso todos estamos obligados por el Código de Comercio y por el Código Tributario, dentro de ello la ley 843, a que nosotros presentemos los estados financieros, ¿no? Y dentro de ello debemos o estemos inmersos a determinar el IUE, o el impuesto a la utilidad de las empresas, inclusive aquellas empresas o instituciones que no son propiamente comerciales, ¿no? Como por ejemplo alguna actividad del Estado, ¿no? Así dice en ese momento la norma, ¿no? Inclusive dice las prefecturas, que hoy día son las gobernaciones, ¿no? Entonces todos ellos deben o están de alguna manera inmersos en la presentación de estados financieros, pero con la particularidad de que cada una de estas instituciones, en el caso por ejemplo de una federación de empresarios, por ejemplo, deben solicitar la exención particular del impuesto a la utilidad de las empresas
y eso pero no significa de que estén exentos a la presentación de estados financieros, sí exentos del pago del impuesto a la utilidad de las empresas, pero no exentos de la presentación de estados financieros. Es decir, en resumen, que si tú eres una empresa comercial, de servicio, una empresa unipersonal, una institución o sociedad de personas, una sociedad de personas es por ejemplo una cooperativa, es una institución del Estado, una organización no gubernamental, y también instituciones civiles como por ejemplo, no sé, el Club de Amigos de la Paz, por ejemplo, que están exentos al pago del impuesto de las utilidades, pero no están exentos a la presentación de estados financieros, exceptuando aquellas empresas que tienen ciertos periodos contables determinados por la norma también, es decir, por ejemplo, las fábricas que cierran el 31 de marzo sus estados financieros tienen otros 120 días posteriores para la presentación de estos estados financieros. Entonces presentarán más o menos hasta el 30 de junio seguramente sus estados financieros, pero igual tienen que presentar estados financieros. De la misma manera, las empresas mineras, por ejemplo, tienen su cierre al 30 de septiembre de cada año y tienen 120 días hasta el 29-30 de enero para la presentación de estos estados financieros. Es decir, todos al final presentamos estados financieros. La particularidad de este mes de abril es que el 28 de abril presentan los estados financieros las empresas de servicio, ¿no? Servicio, comerciales y todas aquellas que no estén inmersos en esos otros 3 periodos fiscales, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre. Pero al final todos presentan los estados financieros con una u otra particularidad dependiendo el rubro en el que estés. Enseguida vamos a ver esa parte, y obviamente los formularios correspondientes al IUE que tienes que presentar, y en algún caso como las instituciones por ejemplo del Estado o las instituciones que estén con la particularidad de presentar por ejemplo estados financieros que no estén alcanzados en este mercado. Enseguida vamos a ver la norma. Si bien no tienen que presentar, entre comillas le vamos a llamar así, un estado de resultados, la norma le dice que debe presentar un informe de actividad, pero que al final es también un estado de resultados. Enseguida lo vamos a ver esa parte. Entonces es importante para la presentación de estados financieros los registros contables, ¿no? Desde el punto de vista de obligatoriedad, y aquellos que no estén obligados a presentar este impuesto. Entonces los registros contables deben estar en cumplimiento al Decreto Supremo 24051, que es el marco normativo tributario para los estados financieros. Aquí hay que tomar en cuenta un concepto que más adelante en la parte práctica lo vamos a ver, que es el estado financiero tributario y el estado financiero propiamente dicho, ¿no? Si quieres estado financiero fiscal y propiamente el estado financiero, ¿no? En algún caso entonces en nuestro país pesa la norma tributaria, es decir, la ley 843, el decreto o la ley 2492, que es el código tributario. Por ende, los estados financieros deben en primera instancia cumplir con este decreto, el Decreto Supremo 24051, que reglamenta el impuesto a la utilidad de las empresas, y inmerso en ello todo aquello que significa la profesión financiera contable, es decir, partiendo desde las normas nacionales de contabilidad, las normas internacionales de contabilidad, las normas de información financiera, las normas legales particulares, como el caso, por ejemplo, de impuestos especiales como el ICE, etcétera, etcétera, y las normas internas de cada institución. Por ejemplo, si nosotros somos una organización no gubernamental que recibe financiamiento de entidades financieras del exterior, cada una como el Banco Mundial, por ejemplo,
o alguna ONG internacional tienen sus propias normas de elaboración de estados financieros, o por lo menos de información financiera. Entonces, todas estas normas, desde la norma contable hasta las normas internas de cada institución, deben adecuarse al cumplimiento del Decreto Supremo 24051. Por eso este decreto, el Decreto Supremo 24051, nos da los parámetros a cómo debemos realizar, llevar los registros contables, que parten, si quieren, del libro diario, etcétera. Lo vamos a ver en la parte práctica, y que debe cumplir propiamente este decreto, ¿no? Un concepto muy importante en este decreto, que lo vamos a ver también cuando estemos haciendo la parte práctica, el concepto de los gastos deducibles y no deducibles, que es, digamos, un concepto bien importante para la presentación de estos estados financieros, ¿no? Entonces, en este decreto, como ven, dice, ¿no?, en el artículo 37 de la ley 843, que todas las empresas unipersonales, sociedades de hecho o irregulares en algún caso, como las mutuales de ahorro, etcétera, deben presentar los estados financieros, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, estos estados financieros o estos registros contables deben cumplir lo que es propiamente llevar contabilidad, determinado por el Código de Comercio en su capítulo 4, el artículo 36, que establece que todo comerciante debe llevar una adecuada contabilidad en relación a su naturaleza. Este concepto de naturaleza es bien importante también, enseguida lo vamos a ver en la parte de explicación, ¿no?, para aquello que significa el gasto deducible y no deducible. Es bien importante esto de la naturaleza, y luego van a entender por qué, ¿no? Entonces, dentro de ello, el artículo 65 también nos dice que además nosotros, como empresarios, como contribuyentes, estamos obligados a llevar registros auxiliares. Aquí se hace muy importante, por ejemplo, el cumplimiento del registro de compras y ventas a través del SIAT, del Servicio de Impuestos Internos, para que sobre esos documentos nosotros podamos hacer, por lo menos de manera adecuada, la elaboración de estados financieros. Por eso esta primera clase tiene que ver con esto, ¿no?, con ver la parte normativa de cómo vamos a hacer un asiento contable, cómo se va a elaborar el estado financiero, y de alguna manera cumplir con la normativa también tributaria, ¿no? Dentro de ello, entonces, dice también que la contabilidad debe cumplir con todos estos principios, si quieren, de contabilidad, como por ejemplo la moneda, el principio de moneda de cuenta, es decir, la contabilidad debe estar hecha en bolivianos. Estamos de alguna manera inmersos o a lo que es el cumplimiento de las normas tributarias, principalmente en la elaboración de los balances, ¿no?, y obviamente la conservación de la información financiera desde el punto de vista del cumplimiento del Código Tributario y las normas tributarias conexas, ¿no? Entonces, lo que les había explicado, ¿no?, es importante que nosotros entendamos que los estados financieros son tributarios, es decir, prima la norma tributaria, ¿no? Eso no quiere decir que la norma tributaria esté por encima del Código de Comercio. Tanto el Código Tributario y el Código de Comercio tienen el mismo rango de ley, valga el término, ¿no? Y dentro de ello, entonces, hay que cumplir con los dos códigos, ¿no?, tanto el Código de Comercio como el Código Tributario, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Código Tributario, el artículo 70 nos pide, por ejemplo, que nosotros los estados financieros los respaldemos, ¿no? Y ese respaldo tendrá que ver, por ejemplo, que todas las actividades de compra y venta que nosotros vamos a registrar en estos estados financieros estén de alguna manera grabadas, ¿no? Este concepto de grabado también es bien importante, porque aquí vamos a hablar de la implicancia tributaria. No todo lo que la empresa realiza en gasto, por ejemplo, es parte del estado financiero tributario. Por eso es importante partir de este concepto de
estado financiero tributario, ¿no? Entonces, no todo lo que tiene facturas, si quieren, entra a la contabilidad, o por lo menos a la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas. Entonces es importante ahí que entendamos también que si bien tenemos operaciones económico-financieras inclusive grabadas, no todo está inmerso al impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Es decir, en algún caso estas facturas, que también la norma lo llama notas fiscales, de alguna manera son aquellos que respaldan la información financiera resumida en los estados financieros, balance general, estados de resultados, etcétera, y que ellos también deben cumplir normas respectivas, ¿no? Es decir, facturas bien elaboradas, facturas que tengan que ver con tu rubro, facturas que de alguna manera tengan que cumplir inclusive con conceptos, por ejemplo, de bancarización, es decir, que utilicemos el banco de por medio. Entonces, en resumen, podemos decir, ¿no?, que el Código de Comercio nos obliga a nosotros que presentemos estados financieros. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en la actividad comercial, ¿no? Es decir, no importa que tú no vendas, pero mínimamente compras un servicio, entonces estás inmerso en la actividad comercial. Dentro de ello, entonces, se te puede catalogar como comerciante, ¿no? El artículo 49 de la ley 843 entonces nos dice también que hay empresas que están exentas del impuesto a la utilidad de las empresas, pero no de la presentación de estados financieros, ojo, ¿no? Dentro de ello entonces, al presentar estos estados financieros deben estar apoyados por registros contables de manera obligatoria, y estos registros deben estar cumpliendo todo aquello que exige el Decreto Supremo 24051, reglamento al impuesto a utilidad de las empresas, que se apoya también en el Código de Comercio en la obligatoriedad de llevar registros contables, es decir, hacer contabilidad, desde las empresas unipersonales hasta las sociedades comerciales o empresas en algún caso, ¿no? Dentro de ello entonces, la contabilidad es la base para la elaboración de estos estados financieros, y además los registros obligatorios que tienen que llevar adelante todas y cada una de las empresas, ¿no? Entonces, la contabilidad es necesaria para la elaboración de los estados financieros. Dentro de ello entonces, la norma tributaria y el Código de Comercio, el Código Tributario y el Código de Comercio es, si quieres, aquella dualidad, si quieren, de códigos, las cuales tenemos que cumplir en estas actividades grabadas para llevar adelante la elaboración de los estados financieros. Bien, si hay alguna pregunta hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, vayamos bien entonces eso como norma, ¿no? Como norma a lo que es la base de la elaboración de estados financieros. Entonces ahora vayamos respaldando entonces en este caso cuál es la norma para la presentación de estados financieros, ¿no? Entonces estamos compartiendo en la pantalla la norma ya básica o la resolución nacional de directorio para la presentación de estados financieros. Antiguamente de forma física, hoy también está presente la forma física, pero también es ya la presentación digital de los estados financieros, ¿no? Entonces, a partir del año 2013, la resolución nacional de directorio 1028-13 establece que los estados financieros deben ser presentados de forma digital a través del formulario 605 en la versión 4, ¿no? Obviamente respaldado también con el cumplimiento del Decreto Supremo 24051. Entonces,
como ven, en una primera instancia, si quieren, en lo que se llama la pirámide de Keynes, por ejemplo, nos dice que la Constitución Política del Estado nos obliga a hacer contabilidad de forma jerárquica, si quieren. La Constitución Política del Estado está por encima de esa pirámide. Luego están los códigos, hemos hablado del Código de Comercio, el Código Tributario. Por debajo del código están las leyes, la ley 843, ley 1606, etc. Por debajo de las leyes, los decretos reglamentarios, esas leyes, el Decreto Supremo 2451, como decreto reglamentario al impuesto a la utilidad de las empresas, y respaldando ya a la administración tributaria, que es el servicio de impuestos, las resoluciones nacionales de directorio, en este caso la resolución nacional de directorio 1028 del año 2013, que nos obliga ya a la presentación de estados financieros a través de la forma que lo ha determinado el servicio de impuestos. Entonces, todos los contribuyentes que tengan NID, valga el término, ¿no? Todos aquellos contribuyentes que estén empadronados en lo que es el servicio de impuestos, están obligados a la presentación de estados financieros con ciertas particularidades, ¿no? Entonces, las empresas, los contribuyentes, o también llamados por la ley sujetos pasivos, están obligados a llevar registros contables, ¿no? Y la presentación del formulario 605, que es la presentación de estados financieros, y conexo a ellos el formulario 500 y sus distintas versiones que vamos a ir viendo más adelante, ya en la determinación o presentación del impuesto a la utilidad de las empresas. Pero en la presentación propiamente de estados financieros, el formulario 605, que es básicamente la presentación digital de los estados financieros. Entonces, todas aquellas empresas, personas que estén registradas en el padrón del contribuyente y que hayan cerrado operación contable o periodo contable al 31 de diciembre de 2023, están obligados a presentar los estados financieros, ¿no? En este caso, los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de cambios de la situación financiera, un flujo de efectivo. Dice acá como estado financiero las notas de estados financieros, aunque no son estados financieros. Entonces, hasta esta parte, si quieres, son aquellas empresas, valga el término, ¿no?, que tengan un movimiento, así sea de un boliviano, pero que estén registradas en el padrón de contribuyente del servicio de impuestos, independientemente que no tengan facturas, pero que hayan hecho alguna actividad comercial, incluidas aquellas que no hayan tenido ninguna actividad tanto de ingreso y egreso, ¿no? Aquí en el país hay un principio que se llama, bueno, en el país, en la contabilidad existe el principio conocido como empresa en marcha, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que tú no hayas dado de baja el NID, no hayas dado de baja el NID, entiende o hace entender que la empresa sigue en marcha, independientemente de que no estés en actividad de operación, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿no?, tú sigues en marcha, así legítimamente hayas cerrado la empresa, es decir, no tengas actividades, ya no existe inclusive físicamente la empresa. El hecho de no haber dado de baja o haber cerrado el NID significa, por lo menos para el servicio de impuestos, que sigues en marcha, ¿no? Entonces eso te obliga, inclusive a vos que no tienes movimiento de ingresos y egresos, a presentar los estados financieros, seguramente con cumplimiento de las normas tributarias en relación, por ejemplo, a cálculo de depreciación, a la actualización de capital, etcétera,
que son operaciones cotidianas, más allá de que existan ingresos y gastos, ¿no? Entonces todas las empresas que tienen el número de identificación tributaria tienen que presentar estos estados financieros además de las notas financieras. Hasta, dice en este artículo de esta resolución, hasta aquellas personas que tengan un ingreso de 1.200.000 bolivianos, es decir, los que tienen un ingreso de 1.200.000 bolivianos o hasta 1.200.000 bolivianos solamente tienen que presentar balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y o estado de flujo de efectivo, además de sus notas de estados financieros. Aquellas empresas que tengan una facturación por encima de 1.200.000 bolivianos, incluido el 1.200.000 bolivianos, hasta 15 millones de bolivianos, segundo grupo si quieres, tiene que presentar, además de los estados financieros que hemos explicado ya para el grupo o el resto si quieres de las empresas, además de los estados financieros deben presentar un dictamen de auditoría, ¿no? Entonces ahí está la primera diferencia con este segundo grupo. El primer grupo, valga el término, somos los simples mortales, aquellos que así hemos vendido un boliviano o inclusive no hayamos vendido nada, pero tenemos el NIT activo. Tenemos que presentar los 5 estados financieros más sus notas de estados financieros. Aquellos que tengan una facturación por encima de 1.200.000 bolivianos deben presentar además, ¿no? Alguien está con su micrófono, esperen un segundo. Ahora sí. Además entonces de los estados financieros deben presentar el dictamen de auditoría obviamente financiera externa, además de la información financiera complementaria, que también se conoce con nombre de anexos tributarios, ¿no? O los famosos ITCs, información tributaria complementaria, que en la parte práctica vamos a explicar un poquito también. Entonces es un poco más complejo si quieren la presentación de estados financieros para estas empresas que facturan entre 1.200.000 y 15 millones de bolivianos, ¿no? Ojo, eso no quiere decir de que las empresas que facturen menos de 1.200.000 bolivianos estén prohibidos, por ejemplo, de hacer información tributaria complementaria o estén prohibidos de hacer una auditoría financiera. Lo único es que no están obligados a la presentación del dictamen y la información complementaria, ¿no? Entonces este segundo grupo de empresas, aquellas que facturan de 1.200.000 bolivianos a 15 millones de bolivianos, ¿no? Y de aquellas empresas que facturan por encima de 15 millones, por ejemplo Tigo, digamos, ¿no? Que es ahorita una de las empresas que más factura en el país, arriba de 15 millones factura, además de todo lo que son los estados financieros, el dictamen de auditoría, el informe tributario complementario, además de ello debe presentar el dictamen sobre la información tributaria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre información tributaria y dictamen sobre la información tributaria? La diferencia es que esta información tributaria lo puede elaborar la empresa en base a los formatos que el servicio de impuestos nos exige, obviamente adjuntarlos y anexarlos al formulario 605 que es virtual, pero el auditor interno, que además de dar el dictamen sobre los estados financieros, además de hacer el trabajo de auditoría externa, debe también hacer una auditoría impositiva, es decir, una auditoría a los impuestos a los cuales el contribuyente debería haber cumplido con el servicio de impuestos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una auditoría impositiva y una auditoría tributaria? La auditoría tributaria la hace el servicio de impuestos, pero te exige a vos como empresa en la presentación de estados financieros de que tu auditor externo, sin necesidad de que el servicio de impuestos saque una orden de fiscalización,
debe informar a través de un dictamen si has cumplido o no con la información tributaria determinada en esos anexos tributarios que obviamente están elaborados en relación a todo lo que es el cumplimiento de la norma tributaria desde el punto de vista de facturación, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con este grupo grande que si quieres el tercer grupo, que además de presentar los estados financieros debe presentar también dictamen de auditoría financiera, ¿no? El segundo gran grupo de estas empresas que presentan estados financieros, como habíamos visto hace un momento, son aquellas empresas que no están obligados a presentar los estados financieros, no están obligados a el cálculo del impuesto a la utilidad de las empresas, pero sí están obligados a presentar estados financieros, ¿no? Esos estados financieros deben ser parte de una memoria anual, ¿no? Es decir, la Federación de Empresarios Privados, el Club Hípico Los Sargentos, la Federación de Cooperativistas Mineros, por ejemplo, están obligados a presentar una memoria anual, y dentro de esa memoria anual sí podrían presentar los estados financieros, que el Servicio de Impuestos los llama bajo estos denominativos, ¿no? En este caso lo llama el estado de situación patrimonial, que es sinónimo de balance general, el estado de actividades, que es sinónimo también del estado de resultados, y obviamente el estado de flujo de efectivo, ¿no? En cuanto a lo que es el incremento del patrimonio de las instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, también acá, ¿no? Todos los contribuyentes deberían presentar esos estados, entendiendo que estas son sociedades de personas, es decir, no son empresas con un fin lucrativo, son sociedades de personas, el Club Stronger, el Club Hípico Los Sargentos, la Federación de, el Colegio Médico, el Colegio de Odontólogos, etcétera, que son sociedades de personas sin fines de lucro, pero eso no les exime a que no presenten los estados financieros, con la particularidad de que estos se llaman estado de situación patrimonial y estado de situación de actividades. De la misma manera, ¿no? El Colegio Médico, por ejemplo, imagínense que tiene una actividad por encima de los 15 millones, es decir, sus asociados le han aportado seguramente con sus credenciales, que el colegio, en el caso del colegio de auditores, se paga, por ejemplo, la colegiatura, etcétera, pasan los 15 millones, debe, además del estado de situación patrimonial, etcétera, presentar el dictamen de auditoría y también la información tributaria complementaria, además del dictamen sobre la información tributaria. En resumen, entonces, estamos demostrando que todas debemos presentar el formulario 605, que tiene que ver con la presentación de estados financieros, ¿no? Lamentablemente el desconocimiento inclusive de profesionales hacen que muchas organizaciones, por ejemplo sin fines de lucro, no presenten los estados financieros, si bien no están obligados a presentar, por ejemplo, información tributaria, etcétera. Mínimamente tienen que presentar el formulario 605 y el formulario 500, ¿no? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Bien, continuemos entonces. ¿Qué pasa si no presento los estados financieros? Lamentablemente hay incumplimiento a deberes formales, ¿no? La no presentación de estados financieros hasta el 28 de abril de este año, aquella gestión de cierre del 2023, lamentablemente nos lleva al incumplimiento a deberes formales. Y el incumplimiento a deberes formales significa multa, ¿no? Significa que aquella persona natural o jurídica que tiene número de identificación tributaria y que está obligada a la presentación de estados financieros ha incumplido su deber
de presentar estos estados financieros, y eso significa entonces multa, ¿no? Entonces el que no presentemos los estados financieros significa una multa que obviamente es traducida en dinero, ¿no? Además de todo aquello que significa los accesorios, se llaman accesorios de impuestos, desde el punto de vista de tributos omitidos, mantenimiento de valor que se hace a través de la UFB, y todo aquello que significa también sí. Ya, está ahí, creo que estamos bien. Ya, entonces, aquel que no presente los estados financieros básicamente está incumpliendo el deber formal, y eso mínimamente significa multa. Así que no hayas tenido movimiento, no tengas un impuesto a la utilidad, o inclusive tengas pérdida, no vas a tener seguramente tributo omitido. A ese tributo omitido no se va a mantener valor, como no hay un valor o el valor está en cero, seguramente vamos a tener cero intereses, pero mínimamente está la multa por incumplimiento de deberes formales, ¿no? Esa multa por incumplimiento de deberes formales entonces está determinada en la Resolución Nacional de Directorio. Esperen un segundito, estamos yendo mucho. La Resolución Nacional de Directorio 1032 del año 2015, que después ha sido actualizada ya por la resolución del año 2016. Y dentro de ello, en cuanto a lo que es la presentación de estados financieros, entonces nos indica que las personas que no presenten estados financieros tienen sanciones, multas, penalidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no enviamos los estados financieros hasta el 28 de abril, el 29 ya hemos incumplido el deber formal, ¿no? Si nosotros somos, por ejemplo, una sociedad SRL, ¿no? El solo hecho del no mandar el formulario 605, tenemos 4.000 UFBs de multa, ¿no? Entendiendo que la UFB está a 250, son más o menos 10.000 bolivianos de multa por incumplimiento de deberes formales, con alguna particularidad de que si nos hemos olvidado, no hemos podido mandar el 28 de abril de este año la información, si enviamos en los siguientes 20 días podemos rebajar al 50%, pero siempre y cuando mandemos la información. Mientras estamos alcanzados nomás por la multa de incumplimiento de deberes formales, ¿no? Entonces es importante el enviar la información financiera, inclusive en algún caso sin movimiento, pero con las actualizaciones que vamos a ver en la parte práctica, desde el punto de vista, por ejemplo, de actualización de activos, cálculo de depreciación, actualización del capital, en cumplimiento a la norma 3 y 6 y las resoluciones también del servicio de impuestos. Ahí hay una ambigüedad, tanto la norma profesional como la norma tributaria, y ahí nosotros vamos a ir viendo entonces este aspecto ya más adelante cuando estemos haciendo la parte práctica, ¿no? El formulario entonces 605 tiene esas multas, ¿no? La multa de 1000 UFBs, además de también si fueras, por ejemplo, un profesional independiente, solamente las 500 UFBs desde el punto de vista de multa. Ya hablando de los otros grupos que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, si tú no has presentado una memoria anual, en el caso de el Club Hípico Los Sargentos, el Club de Tenis, el Club Stronger, al ser entidades que no son con fines de lucro, pero al no haber enviado esa memoria anual en el cual están ese estado de situación patrimonial, la multa también es la misma, ¿no? Se debe presentar entonces también esa memoria anual, ¿no? Y si ya más adelante, ¿no? En el caso de aquellos que tienen una facturación por encima de 1.200.000 bolivianos, además de no haber presentado los estados financieros y o por ende no haber presentado el dictamen de auditoría, súmenle 2.000 UFBs más, ya son 6.000 UFBs, ¿no?
Entonces hay que tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Este aspecto que significa que nosotros tenemos que presentar los estados financieros. Entonces, ya para ir viendo un poquito también la parte práctica, si no es hoy el día de mañana, es importante que nosotros realicemos los estados financieros en relación a toda la información presentada a la administración tributaria a través de lo que es ahora el software SIAT, ¿no? Es decir, vamos a ver en la parte práctica que los estados financieros vamos a partir de hacerlos seguramente de, por ejemplo, un registro del RCB, ¿no? Y dentro de ello entonces, antes de hacer seguramente ese registro de compras y ventas, declarar las compras y ventas de la forma más correcta, es decir, el trabajo de elaboración de estados financieros no empieza solamente cuando termina la gestión financiera, sino ya hay que tomar en cuenta que al momento de registrar mensualmente una venta o una compra en el RCB, después seguramente su posterior declaración en el formulario 200, ya tenemos que tener la visión de que esas declaraciones en cuanto a importes, etcétera, van a tener su reflejo en los estados financieros, ¿no? Es decir, los estados financieros no se elaboran cerrado el balance, cerrado el periodo anual, sino en el momento inclusive de la propia transacción. Así, de alguna manera, vamos a poder evitar las sanciones tributarias, por ejemplo, al haber registrado una factura con crédito fiscal, pero que no te correspondía para elaborar un estado financiero, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos un servicio de odontología, ¿sí? Y registramos la compra de un parque, de unos juegos, si quieren, para la prestación del servicio de odontopediatría. El parque de alguna manera ya no es un gasto deducible. Quizá nosotros en su momento hemos registrado con crédito fiscal, el mal registro de esa factura con crédito fiscal ya va a tener también su efecto en los estados financieros y por ende en los estados financieros, pero se puede justificar, ¿no? En algún caso por ahí somos odontopediatría, en esos casos sí. Por eso es importante el rubro, la actividad en la que estamos, y ahora que está ya, o todos estamos entrando al sistema de facturación en línea o virtual, ya el servicio de impuestos, enseguida les voy a mostrar, ha determinado subactividades, y ahí se hace bien importante este concepto de declarar bien las compras y las ventas, que de alguna manera van a afectar a los parámetros, ¿no? Dentro de lo que es el 100% de la facturación, ¿no? De alguna manera entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos para la elaboración de estados financieros. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, ahora entonces vamos a entrar un poquito a explicar esta parte ya de lo que es el conocer de alguna manera el registro, como habíamos hablado hace un momentito, de lo que son la actividad propiamente para registrar la transacción económico-financiera de compra o gasto, si quieren, y la compra de ingreso, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito, y ahí voy a explicar esta parte, porque es importante tomar estos conceptos importantes antes de hacer la transacción económico-financiera y antes de hacer los estados financieros. La realidad de nosotros contadores es que seguramente el contribuyente, como ya estamos a 8 de abril, estos días, los siguientes días, como muchos bolivianos estilamos a actuar, los últimos días vamos a buscar un contador, le vamos a decir que nos haga los estados financieros, y nosotros como contadores públicos, contadores generales, vamos a tener que hacer el trabajo contable sobre los documentos que ya se han declarado en el RCB, ¿no?
pero en muchos casos quizá esos documentos nosotros no los vamos a entender dónde se han originado, ¿no? O de alguna manera vamos a cometer el error de contabilizar y hacer un estado financiero con todos esos documentos que han sido declarados en el software del RSB o del CIAD, y que involuntariamente inclusive nos llevan a nosotros como contadores a cometer errores en la declaración del impuesto a la utilidad de las empresas y por ende la presentación de estados financieros, y encadena todo aquello que hemos visto hace un momento, que es la información tributaria complementaria, el dictamen de auditoría, etc. Es decir, es una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Que va creciendo y que de alguna manera nos obliga a que nosotros conozcamos esta parte en primera instancia. A ver, antes de ver esta parte, para que me entiendan, vamos a ver aquí en el Excel, luego mañana vamos a ver un sistema informático. Cuando yo estoy haciendo una venta, por ejemplo, de algún producto, ¿no? Mi asiento contable tradicional es este, ¿no es cierto? Es registro, por ejemplo, estamos vendiendo en este caso 60.000 bolivianos, registro en la cuenta banco 60.000, ya tomando en cuenta algunos aspectos tributarios como la bancarización, por ejemplo, surge ahí ya los efectos tributarios que tienen que ver, por ejemplo, con el impuesto a la transacción, el impuesto a la transacción por pagar, por ende, el débito fiscal, el ingreso propiamente por ventas, el costo de ventas y el dar de baja en el caso de la mercadería. Este es el asiento tradicional que nosotros como contadores conocemos, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta ciertos aspectos para la declaración de estos impuestos. Entonces, si bien la elaboración del estado financiero en el caso de un ingreso parte de un asiento de venta, ese asiento de venta tiene que cumplir las siguientes características que es importante que nosotros conozcamos para saber qué concepto o este concepto de aquello que significa la declaración propiamente del impuesto a la utilidad de las empresas y por ende, ¿no?, aquello que significa también el registro, si quieren, ¿no?, del impuesto a la utilidad de las empresas y por ende los estados financieros. Espérenme, vamos a recorrer un poquito a dónde y qué les quiero explicar. Espérenme un segundo. Bien, entonces, a ver, es importante que nosotros entendamos que una empresa, independientemente de su rubro, sea una empresa comercial, sea una empresa industrial, vuelvo a repetir, si bien tenemos que presentar estados financieros de la actividad comercial y de servicios, la explicación es la misma para los otros grupos de presentación de estados financieros, que son empresas industriales al 31 de marzo, empresas agroindustriales al 30 de junio y empresas mineras y otras al 30 de septiembre. El concepto va a ser seguramente el mismo, ¿no? Entonces, a ver, cuando nosotros estamos en un proceso empresarial, cuando estamos en cualquier actividad, imagínense que somos un hotel, tenemos un proceso empresarial, somos una fábrica, tenemos un proceso empresarial, somos un banco, tenemos un proceso empresarial, somos inclusive una institución sin fines de lucro como el Club Hípico Los Sargentos, por ejemplo, o en algún caso un colegio profesional, por ejemplo, también tiene un proceso empresarial. Si quieres, la diferencia va a ser solamente el nombre, ¿no? En una empresa comercial será un proceso, se llama de servición o de servicio. En una institución como el Colegio de Odontólogos, por ejemplo, seguramente será un proceso institucional de servicio, algo así, pero al final todos vamos a tener el mismo proceso, es decir, tenemos elementos de entrada y tenemos elementos de salida. Generalmente el elemento de salida tiene que ver con aquello que significa la venta de un producto o la prestación de un servicio. En este ejemplo vamos a suponer que estamos vendiendo un zapato y para vender el zapato nosotros tenemos un sistema de producción. Obviamente tenemos elementos de entrada como en este caso, no sé, el cuero, la tela para elaborar este zapato. Este zapato, a través de un proceso de producción que es el núcleo de la empresa, se va a transformar en este zapato. Y ahí surge la transacción económico-financiera
que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista inclusive tributario, ¿no? Obviamente, para ser empresa necesitamos además todo aquello que significa hacer empresa, el gasto comercial y el gasto administrativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vamos a vender este zapato, vamos aquí en el núcleo de la empresa a fabricar el zapato, elaborar el zapato, es decir, vamos a hacer que la materia prima, el material que es elemento de entrada, se transforme en el elemento de salida, que es el zapato. Ese proceso de transformación es el núcleo de la empresa, ¿no? Es decir, todo aquello que gastemos en el zapato, la mano de obra del costurero o del zapatero, valga el término, es el núcleo de la empresa. Pero ¿qué pasa con el sueldo del gerente? ¿Qué pasa con el sueldo de la secretaria que no hace el zapato en sí? Eso ya tiene que ver con administración, pero seguimos en este proceso empresarial de hacer empresa. El alquiler, por ejemplo, de una tienda, que tiene que ver con el gasto de comercialización, el propio pago de un interés, quizá del propio impuesto, por ejemplo, y otros que están asociados a la administración de la empresa, tiene que ver con hacer empresa. Y ahí surge la identificación de los gastos o en algún caso de los ingresos en lo que son esta determinación de principalmente el IVE y obviamente la elaboración de estados financieros. Entonces, generalmente todo lo que está en el núcleo de la empresa, todo lo que está inmerso en el núcleo de la empresa, como por ejemplo, ¿no?, la compra de materiales, el cuero, la suela, la tela del zapato, generalmente es facturado, ¿no? Y eso obviamente tiene crédito fiscal, y eso hace de que nuestro gasto, si quieres, de compra de cuero como materia prima o material, ¿no?, cumpla este concepto que se llama implicancia tributaria, que esté facturado, sea declarado con crédito fiscal. Obviamente este crédito fiscal, y más adelante cuando estemos vendiendo, seguramente el débito fiscal va a afectar seguramente al formulario 200. Eso va a hacer de que también afecte a el impuesto o a la utilidad de las empresas, por ende a los estados financieros, ¿no? Entonces, de alguna manera, generalmente todo lo que está en el núcleo de la empresa, como la suela, la tela, etcétera, tiene este concepto que se llama implicancia tributaria. Este concepto de implicancia tributaria, entonces, es bien importante para la elaboración de estados financieros. Yo no puedo elaborar un estado financiero tributario si la transacción económico-financiera cumple con este concepto de implicancia tributaria. Y la implicancia tributaria es básicamente que la transacción que estamos realizando, de compra en este caso, esté respaldada con una factura, por algún momento compres en un régimen especial, o inclusive de alguna manera retengas impuestos, ¿no?, con particularidades obviamente que la norma tributaria determina. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un régimen especial, será sin factura, pero si es de mi núcleo de producción, sí es deducible del IVE y es parte de mis estados financieros. Por ejemplo, imagínate que una empresa hemos contratado transporte libre, ¿no?, para llevar, digamos, el producto al mercado, o transportar la materia prima, digamos, desde la aduana hasta lo que es mi recinto, ¿no?, mi empresa. Entonces podría haber contratado un servicio de el régimen integrado, uno de esos camiones que no me facturan, y ya el hecho de que yo contrate a ese tipo de servicio no tiene factura, pero sí es deducible del IVE y sí es parte de mis estados financieros, siempre y cuando yo justifique que este transporte ha sido, por ejemplo, de materiales en cuanto a lo que es mi núcleo productivo, es decir, el cuero, digamos, hemos trasladado el cuero para elaborar los zapatos en este caso, o si he hecho retenciones, si bien no tenía factura, no es de un régimen especial, pero he hecho la retención excepcional en este caso por la compra, digamos, de este producto,
Entonces, estas cosas que son tributarias hay que tomarlas bien en cuenta, entendiendo que los estados financieros van a estar afectados por las transacciones económico-financieras que tienen que tener una implicancia tributaria, ¿no? Ya sea que sea facturado, estoy comprando un régimen especial o estoy haciendo las retenciones, incluido en estas retenciones la mal llamada o el mal llamado Grasinaf o el asumir impuestos, ¿no? Pero más allá, en la elaboración de estados financieros de lo que es la implicancia tributaria, también tendremos que ver la implicancia social, principalmente en el caso del pago de la mano de obra, es decir, en nuestros estados financieros van a entrar seguramente los sueldos, los bonos, los aportes patronales y otros beneficios que tengamos que ver con la parte seguramente social o el trabajador o la mano de obra. Pero seguimos hablando, si quieres, volviendo al gráfico que estamos haciendo, primero del núcleo de la empresa, luego vamos a hablar de los gastos de administración y comercialización, donde quizá hay que tener un poco más de cuidado al determinar si ese gasto es deducible o no, si es parte o no del estado financiero. Entonces, en este caso, en el segundo elemento del costo, que generalmente se llama, que es la mano de obra, estamos seguramente viendo ya la parte laboral, es decir, la relación laboral que tiene la empresa con sus trabajadores, y dentro de ello, ¿no?, hablando de este concepto que es la planilla de sueldos y salarios, ¿no? En ese caso, entonces, la planilla de sueldos y salarios es básicamente, ¿no?, también deducible del IVA, pero siempre y cuando esté en relación laboral, ¿no? De alguna manera, entonces, las planillas o todo documento presentado al Ministerio de Trabajo, a la gestora pública en el caso de los aportes patronales y laborales, los pagos a los gestores de salud como la Caja Nacional de Salud, no solamente inclusive los aportes mensuales, sino otros como por ejemplo los subsidios prenatales, postnatales, beneficios que tienen que ver aquello que es los bonos de defunción, de natalidad y otros que sí son deducibles del IVA. ¿Por qué? Porque son parte del núcleo productivo de la empresa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de honorarios que si bien no están en la relación laboral, es decir, un trabajador que excepcionalmente hemos contratado, imagínate un ingeniero en sistemas, por ejemplo, que quizá no es parte de la empresa, pero sí le hemos pagado propiamente como factor trabajo, un ingeniero de calidad, un mecánico o de servicio de mantenimiento quizá de la máquina, por ejemplo, en la fábrica, etcétera, también son parte de esta mano de obra, pero con esa particularidad, volviendo a la anterior, ¿no? Es decir, o es facturado, o es retención, o es en algún caso mal llamado Grasinaf, que es básicamente retención, ¿no? E inclusive alguien me decía, ¿no?, los profesionales independientes pueden estar en parte acá, pero sí o sí el profesional independiente tiene que facturarte o en algún caso hacer la retención a ese pago, ¿no? Entonces hay que ir viendo en este caso si eso es deducible al IVA o no. Vamos a ir viendo más adelante. La carga fabril, que son conocidos como costos indirectos también, ¿no? Por ejemplo, materiales indirectos como la clefa, el pegamento del zapato, mano de obra indirecta, quizá un ayudante de la fábrica o de la empresa, accesorios, ¿no? O insumos que generalmente tienen esa particularidad de no ser medidos exactamente en cada producto, también podrían ser parte de los estados financieros y también podrían ser tomados como gastos deducibles, siempre y cuando, volvemos a lo anterior, cumplan por un lado con el aspecto de la implicancia tributaria o que tenga el aspecto o que esté cubierto por la relación laboral, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir que generalmente todos los gastos que tengan que ver con el núcleo de la empresa sí son deducibles al IVA. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con administración?
¿no? Por ejemplo, el sueldo de la secretaria ya no tiene que ver nada con la producción del zapato, pero sí tiene que ver con hacer empresa. Entonces la secretaria, el chofer, el mensajero es administrativo, pero será ese gasto deducible siempre y cuando cumplamos con aquello que significa el giro de la empresa. Por ejemplo, si nosotros contratamos una traductora vamos a suponer, de ruso a español, ya sea que está traduciendo un contrato, o ha llegado un inversionista tal vez ruso y no habla español y hemos contratado, somos empresa de zapatos, si te das cuenta, mira, hacemos zapatos, pero ¿qué tiene que ver la traducción con nuestra empresa? Entonces, si nosotros no sabemos justificar este concepto de giro de la empresa, ese gasto, por más facturado que esté, etcétera, no es deducible del IUE. Y ahí surge la diferencia entre el estado financiero y el estado financiero tributario. ¿Qué quiere decir? Es un gasto que sí o sí la empresa lo ha hecho. Entonces es un gasto financiero. Pero es tributario, no, porque tú vendes zapatos, no te dedicas a hacer traducciones, por ejemplo. Entonces ese sería un gasto no deducible. Volviendo al ejemplo del odontólogo, por ejemplo, el parque que hemos comprado, el juego, si quieres, para los niños que mientras esperen el servicio de odontopediatría y que estemos que hayamos gastado, hemos comprado, si quieres, ese parquecito, entre comillas, desde un punto de vista frío no es deducible para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa se dedica a, valga el término, ¿no?, curar dientes, o como que es ortodoncia, endodoncia, etcétera. ¿Qué tiene que ver la compra de un parque, de un juego para niños con el servicio? Yo tendría que justificar que al ser odontopediatría es el giro de la empresa. Obviamente no compraré todos los meses el parque, ¿no? Pero de alguna manera tengo que justificar, porque si no, vuelvo al gráfico, este gasto administrativo puede ser no deducible para el IUE, puede o no ser parte de los estados financieros inclusive. Entonces, ahí surge el concepto de deducible. Lo mismo pasará, por ejemplo, con el gasto comercial, el alquiler, por ejemplo. Alguien me dice, el alquiler de la tienda, pues tiene que ver con el giro de la empresa, ¿no? Pero por ejemplo, el alquiler, no sé, ponte de un stand en la feria de adopción de canes, por ejemplo, y tú vendes zapatos, entonces ya no es el giro de tu empresa. Entonces, de alguna manera, los gastos administrativos, que sí son parte de la empresa, y los gastos comerciales hay que saberlos deducir, hay que saberlos, valga el término, ¿no?, estructurar, camuflar, siempre en el giro de la empresa, ¿no? Entonces, mientras estos gastos administrativos, comerciales e inclusive los financieros como intereses se puedan de alguna manera demostrar que son parte del giro de la empresa en este proceso empresarial, es decir, se justifique la necesidad de estos gastos en la operación comercial, en la operación empresarial, en ese momento sí son deducibles, ¿no? En ese momento sí son deducibles. Entonces, no es contabilizar por contabilizar, como les decía hace un momento, al empezar la transacción económico-financiera, y hay que tener la visión de cómo van a afectar estos gastos a los estados financieros y cómo el servicio de impuestos me va a hacer una posible verificación, una posible auditoría tributaria o una fiscalización tributaria, en el cual seguramente me va a sacar, valga el término, estos gastos deducibles o no deducibles. Entonces, en este concepto yo tengo que saber justificar la necesidad de estos gastos, ¿no?, a través de seguramente sustentos, seguramente mucho más sustento dependiendo de la complejidad que signifiquen estos gastos comerciales, ¿no? Es decir, hay que saber justificar, por ejemplo, la gasolina en gasto comercial. Alguien me dirá, pero necesitamos gasolina para llevar el producto al mercado.
la auditoría tributaria te va a decir, entiendo, pero en tus estados financieros no me demuestras la propiedad de tu activo fijo de un vehículo que no lo tienes en tus estados financieros. La realidad te puede decir, pero es que el dueño de la empresa presta su camioneta, digamos, para llevar el producto. Magnífico, se entiende, pero en ese momento hay que sustentar seguramente el uso de ese combustible, el pago facturado inclusive de este combustible, con un contrato, ¿no? Con un contrato que signifique el no pago de un alquiler, pero puedo, por ejemplo, justificar con un contrato de comodato, por ejemplo, donde el dueño de la empresa nos entrega su vehículo para que la empresa distribuya el producto. No va a recibir ningún alquiler, nada, pero justifico con un contrato de comodato, ¿no? Y si no, pues simplemente la propiedad de activos fijos, o en algún caso obligaciones sociales, obligaciones comerciales, que de alguna manera se puede justificar con estos gastos deducibles, ¿no? Entonces, ya cuando estemos haciendo la parte práctica, vamos a ver que esto es bien importante. Son las visiones que tenemos que tener nosotros como elaboradores de los estados financieros, a poder determinar ya la transacción financiera con esa visión de afectar a los estados financieros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, miren, solamente para ejemplificar ya un poco esto que les decía, el gasto deducible, no deducible, el núcleo de la empresa, que ya a través o desde el cambio del sistema de facturación virtual el año 2016, ya el servicio de impuestos va desglosando si quieren las actividades, y en esas actividades hay que entender hasta qué punto nuestros gastos principalmente van a ser deducibles o no deducibles, y obviamente parte de nuestros estados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué es una actividad? Es ese núcleo de a lo que te dedicas vos. Es decir, si yo voy al servicio de impuestos, saco un NIT, lo primero que me van a decir, ¿a qué se debe dedicar? A comprar y vender zapatos, listo. Entonces te darán una actividad propiamente comercial, ¿no? Y dentro de esa actividad comercial, entonces el servicio de impuestos te puede dar, por ejemplo, hasta dos actividades desde el punto de vista de la actividad de la facturación manual, por ejemplo, aunque eso ya está para desaparecer. Arriba de 3 actividades ya directamente, por lo menos a partir del año 2021, ya sí o sí tiene que ser a través del portal web mínimamente, ¿no? Entonces, solamente para que, como ejemplo, ¿no? Aquí tenemos nosotros la actividad, por ejemplo, las listas de actividades de servicios de impuestos, ¿no? Una actividad petrolera, por ejemplo, si de manera general explota hidrocarburos, mira, el servicio de impuestos le da el código, por ejemplo, 101 a la exploración, el 102 a la extracción, el 103 a la refinación, 4 a la distribución, 5 a lo que es la exploración, con lo que es la cadena, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿no? Otros, por ejemplo, si nosotros somos una fábrica, seguramente nuestro gran grupo va a ser elaboración de productos alimenticios y bebidas, pero dentro de ello, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el código 10202, que es productos, elaboración de aceites y grasas. Imagínate, somos la empresa del aceite fino, ¿no? La IASA, Industrias de Aceite Fino. Somos una fábrica de alimentos, sí. ¿Cuál va a ser nuestro núcleo de producción? Producción de aceite. ¿Cuál va a ser el elemento de entrada? Seguramente el girasol para hacer el aceite. Magnífico, ¿no? Somos una fábrica, por ejemplo, elaboración de alimentos preparados para animales. Entonces en este caso, ¿cuál va a ser tu elemento de entrada? Seguramente hueso, desecho de carne, le vamos a llamar así, para que salga seguramente como elemento de salida de tu sistema productivo el alimento balanceado. Entonces ahí mira, dos conceptos
donde seguramente sus gastos y sus ingresos, pero con mayor prioridad seguramente tener cuidado en lo que son los gastos, ¿no? Entonces no todo o no todas las instituciones son iguales. Entonces, a ver, vayamos viendo, mira cómo el servicio de impuestos ya va viendo de distinta manera los subgrupos, ¿no? Si bien aquí tenemos el grupo, por ejemplo, de elaboración de bebidas, decía, y alimentos, acá entonces mira, elaboración de bebidas, distinta será la elaboración de vinos, a distinta será la elaboración de bebidas endulzantes, ¿no? Entonces tiene que ver esto con ya la simplificación, es decir, y hay que tener mucho más cuidado en declarar las compras y las ventas, que son básicamente la esencia de la elaboración de los estados financieros, ¿no? En ese núcleo productivo. Entonces no es hacer el estado financiero por hacer, ¿no? Sino hay que tener pendiente que nosotros vamos a tener este tipo de actividades, este tipo de grupos, si quieres, en los cuales nuestro estado financiero, que está muy relacionado al IUE, a lo que es la elaboración de los estados financieros, se tiene que tener bastante cuidado en este núcleo productivo, viendo siempre a futuro, ¿no? En futuro, digo, el cierre de balance, para ver si nuestro estado financiero va a ser tomado como propiamente estado financiero tributario, o en algún caso va a ser tomado como estado financiero nada más, y que en muchos casos la discrepancia entre el resultado final, es decir, una utilidad o una pérdida, dependerá de este concepto que se conoce como gasto deducible y no deducible, ¿no? Entonces, como ves, mira, el servicio de impuestos ya tiene bastantes actividades. Obviamente es ilógico que una empresa se dedique a todas, ¿no? Pero, por ejemplo, las empresas, por ejemplo, que hacen fabricación de maquinarias, puede hacer, digamos, todo esto: fabricación de máquinas de uso general, de máquinas de oficina, de máquinas eléctricas, de, no sé, máquinas para hacer hilos, máquinas para acumular baterías. Puede ser que todo esto haga una empresa, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos que ir viendo qué tipo de facturas vamos a tener en ventas, y principalmente qué tipo de facturas vamos a tener en compras en estas actividades, ¿no? Pero si somos, por ejemplo, una sola actividad aquí, fabricación de máquinas de uso en general, seguramente vamos a tener mucho más, no sé si llamarle un horizonte mucho más amplio para saber qué contabilizar. Mientras tengamos más actividades, seguramente tendremos que tener mucho más cuidado en el registro, primero de la compra o venta a través del registro de compras y ventas del CIAD, y en segunda instancia ir ya elaborando todo aquello que significa el respaldo, si quieren, a las actividades, a lo que es la transacción económico-financiera, para no tropezar con incumplimiento de deberes formales en la elaboración de los estados financieros, la elaboración de la información tributaria complementaria, y más aún, dependiendo qué tipo de empresa somos, si tenemos que presentar un dictamen de auditoría, o aún si esa información tributaria complementaria tiene que tener un dictamen de auditoría. Entonces es un trabajo complejo. Si bien vamos a ver nosotros de manera general en la parte práctica la presentación de estados financieros, es un trabajo mucho más complejo, ¿no? Especialmente por este concepto ahora que es el cambio de la forma de facturar, ¿no? Donde todos estamos entrando a la facturación virtual, ¿no? Es decir, ya nos están pidiendo mucho más datos. Antes, por ejemplo, en la actividad minera podía tener una actividad o una facturación manual donde simplemente ponía venta de minerales, ¿no? Y hoy ya me piden ley, ya me piden cantidad, ya me piden si está o no fundido o no, si hay mermas o gastos, y ya me pide así la factura. Lo mismo seguramente ya desde años atrás
Antes podía poner una factura de un restaurante simplemente consumo, hoy ya tengo que tratar de detallar. Y si soy una empresa que vende inventarios, como una farmacia por ejemplo, ya directamente no puedo poner varios, por ejemplo, ¿no? Tengo que detallar cada uno de los productos, tengo que detallar cada uno de los servicios que estoy adquiriendo, etcétera. Esto en el concepto de la supervisión o la revisión que hace el servicio de impuestos en relación a el trabajo que hace. Entonces, como ven, miren, es bastante. Ustedes van a tener este material en la plataforma para que vayan viendo. Entonces, imagínense, será distinto hacer un balance de una entidad de administración de mercados financieros a una empresa que preste servicios auxiliares de intermediación financiera, ¿no? Quizá los estados financieros van a ser similares, pero ya la determinación de la utilidad mínimamente, obviamente el impuesto de utilidad de las empresas, inclusive la estructura del estado financiero puede que tenga una cierta discrepancia en este gran subgrupo que son, por ejemplo, las actividades auxiliares de intermediación financiera. Entonces, nos obliga ya la elaboración de estos estados financieros a tener mucho más cuidado en la elaboración de los estados financieros. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, vayamos viendo entonces ahora un poquito para terminar la clase de hoy, que sí es teórica, quizás es pesadita al entender la parte de teoría, pero es importante, ¿no?, sustentar el conocimiento para que sobre eso nosotros podamos ir haciendo la parte práctica, y ya conociendo la parte teórica normativa, ya por lo menos pretender hacer un mejor trabajo en la elaboración de estados financieros. La realidad es que lamentablemente, si se dan cuenta, es un trabajo de todos los días, ¿no? Es decir, es importante que las empresas entiendan que tienen que tener un personal financiero, contable, tributario, si quieres, de dependencia y de fidelidad hacia la empresa, ¿no? Lealtad obviamente también a la empresa. Pero lamentablemente muchos empresarios profesionales, empresas chicas principalmente, recién seguramente la próxima semana inclusive van a contratar un profesional, y bueno, el profesional, vamos a ver esa parte práctica mañana, van a ver que hacemos superficialmente nuestro trabajo, cumplimos obviamente con el trabajo y con la presentación de estados financieros, pero la calidad de nuestro trabajo deja mucho que desear, digamos, ¿no? Obviamente, entre la necesidad de que tengas un ingreso versus el cumplir con una calidad de trabajo, se va a contraponer, ¿no? Es decir, te va a poner seguramente contra la espada y la pared, pero de alguna manera hay que hacer entender al empresario, al que está adquiriendo nuestro servicio, ya sea de manera de dependencia, de manera de asesoría o de manera como se conoce en línea o a través de horarios, que el trabajo que estamos haciendo a la elaboración de estados financieros no es simplemente agarrar las facturas y declarar, sino tiene que ver con esta identificación que significa todas las transacciones económico-financieras. Entonces, el decreto supremo 2451 habíamos dicho que es la base, la norma fundamental para la elaboración de estados financieros, pero ese decreto no está orientado en sí a la elaboración de estados financieros, sino a la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas a través de un estado financiero tributario en el cual se determina la utilidad de la empresa, sobre el cual se tiene que calcular el impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Entonces tomamos en cuenta que son dos cosas, ¿no? Una cosa es la elaboración y presentación de estados financieros, y dentro de ello está la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas. Entonces, la ley 843 en su artículo 46 crea el impuesto a la utilidad de las empresas, y sobre ello, ¿no?, en los artículos precedentes determina, por ejemplo, que la base imponible para el impuesto a la utilidad de las empresas es propiamente la utilidad, ¿no?, declarada o determinada
en los estados financieros, ¿no? Es decir que el estado financiero tiene un carácter de declaración jurada. Ese formulario 605 y el estado financiero es básicamente una declaración jurada sobre la cual se tiene que calcular el impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Ahora, hay un concepto bien importante, volviendo a lo que hablábamos de fuente boliviana, dice este concepto. El estado financiero debe determinar esa utilidad o pérdida, también valga el caso, en todas aquellas transacciones económico-financieras de renta de fuente boliviana, es decir, que estén hechos y generados en el territorio de la nación, con ciertas particularidades que después un poquito más vamos a hablar, ¿no? Es decir, yo tengo que tener en cuenta que el estado financiero que estoy haciendo va a tener una implicancia en el impuesto o la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas, pero que de alguna manera entonces tengo que tomar en cuenta este concepto de fuente boliviana, ¿no? Es decir, que se haya realizado en el país, es decir, que los hechos ocurridos desde el punto de vista de la prestación del servicio, tanto en compra o en venta, y obviamente la facturación de estos gastos e ingresos estén dentro del límite del territorio de la nación, ¿no? Es decir, sean nacionales o con residencia en el país, ¿no? Ahí surge, por ejemplo, el concepto de qué pasa si yo pago un servicio, imagínate que estoy contratando desde el punto de vista comercial un influencer extranjero, ¿no? Entonces seguramente no me va a facturar, o por lo menos ese influencer no me va a dar una factura boliviana, pero es un gasto para mi empresa. Entonces, ¿dónde se vuelve, por ejemplo, deducible para el IUE? Siempre y cuando se haya originado el pago de ese influencer, se haya originado con operaciones de ingreso en el país, es decir, con las ventas que haga en el país, estoy pagando al influencer, no me da factura, no tengo crédito fiscal porque es del extranjero, pero sí es un gasto deducible que puedo tomarlo en cuenta en mis estados financieros, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, no sé, somos una empresa internacional y en el extranjero se ha pagado ese influencer? Sí se está viendo, si quieres, aquí la promoción, pero todo lo hecho, digamos, hasta casa matriz de afuera. Entonces, en ese caso, ese es un gasto no deducible, ¿no? Entonces, esos conceptos hay que tomarlos en cuenta en las operaciones tanto de compra y venta que estoy haciendo, porque eso va a influenciar a la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué sería fuente boliviana, ¿no? Por ejemplo, los pagos de sueldos y salarios que se hagan acá en el país, ¿no? Entonces, eso ya tendrá que ver con que todos los sueldos que paguemos acá sí son parte de los estados financieros y obviamente la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Honorarios, retribuciones y todo aquello que significa servicios, ¿no? Por ejemplo, el exterior, ¿no? Entonces, si hemos contratado, por ejemplo, somos una empresa petrolera, hemos contratado una consultoría internacional, pero el dinero dónde se está pagando o dónde se ha originado para pagar este pago, seguramente aquí en Bolivia, y eso ya nos obliga a que sea parte de nuestro estado financiero desde el punto de vista de ese concepto de fuente boliviana, es decir, se ha originado acá ese gasto. Entonces, este decreto, como ves, volvemos a lo que hemos hablado hace un momento, el decreto supremo 2441 es la ley de leyes para hacer los estados financieros, ¿no? Este decreto nos dice quiénes están alcanzados, por ejemplo, por el impuesto a la utilidad de la empresa, ¿no? En este caso, como ves, volvemos al concepto anterior, dice todas las sociedades, es decir, son sujetos al impuesto todas las empresas públicas como privadas, sociedades anónimas, mixtas, responsabilidad limitada, empresas unipersonales, sucursales de empresas internacionales, agencias con actividad permanente en el país, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hemos hablado desde un inicio, todos estamos alcanzados a este impuesto.
no podré determinar el impuesto sin que yo haga un estado financiero, exceptuando casos especiales, ¿no? Como por ejemplo anticipos a los impuestos a las utilidades, que sí tiene que ver con el impuesto a la utilidad, pero desde el punto de vista del IVA, entonces todos estamos alcanzados a la elaboración de estados financieros para la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas. Dice también el decreto que el porcentaje de este impuesto es el 25% de la utilidad determinada, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Con ciertas particularidades que la ley lo decía en el caso del 12,5% para personas independientes, ¿no? Que hoy está hasta por ahí vigente, ¿no? Y que de alguna manera, como ves, también se tienen que presentar 120 días después al cierre de la gestión fiscal, que es básicamente la elaboración de estados financieros, ¿no? Ya sean independientemente a que estén con o sin dictamen de auditoría, y que de alguna manera estén también alcanzadas por la información tributaria complementaria. Y ahí te dice este decreto, ¿no? Al 31 de marzo deben presentar estados financieros las empresas industriales, al 30 de junio las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, agroindustriales en algún caso, al 30 de septiembre las empresas mineras, incluidas cooperativas, empresas mineras grandes, chicas, medianas, y el gran grupo, ¿no? Al 31 de diciembre, lo que es la esencia de este seminario, empresas bancarias, de seguros, comerciales, servicios y otras que no estén contempladas en las fechas anteriores, ¿no? Entonces, dentro de ello hay que tomar en cuenta que esa es la norma básica para la elaboración de los estados financieros desde el punto de vista de la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas. Ahora, cuando hablamos nosotros del impuesto a la utilidad de las empresas, hablamos principalmente del formulario 500, el anual generalmente lo llama el grueso de la gente, ¿no? Que sí es empresaria, pero no es, digamos, de formación financiera, ¿no? Entonces sí, el más conocido es el formulario 500, que viene asociado a la presentación del formulario 605, la presentación de estados financieros, ¿no? Y que de alguna manera ya hoy son virtuales, lo vamos a ver en la parte práctica también, ¿no? Que son, digamos, los dos estados financieros, los dos formularios que tengo que presentar este 28 de abril, o dependiendo del periodo en el que esté haciendo. Pero como ven, volviendo a lo que hemos visto hace un momento, las actividades, además, ¿no? de entender que el formulario 500 es el formulario general, hay que también ubicarse, otra vez vuelvo a ese concepto del tipo de empresa que somos, el núcleo de empresa que somos, ¿no? Por ejemplo, el formulario 520, que también es anual, que tiene que ver también con el IUE, pero que está orientado para empresas no obligadas a llevar registros contables. Ahí estamos, por ejemplo, que hemos hablado hace un momento, la Federación de Cooperativistas Mineros, el Colegio de Odontólogos, por ejemplo, por lo menos en esa parte de asociación de personas, están obligadas a presentar estados financieros y obligadas a presentar el formulario, ya no el 500, pero sí el 520, ¿no? Otras, por ejemplo, ¿no? Casos especiales como el formulario 560, aquellas empresas que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de la ciudad del Alto, con el famoso parque industrial, o en Santa Cruz el parque industrial latinoamericano, ¿no? Que tiene que presentar el formulario 560, ¿no? En el caso de los transportistas, el formulario 501, en el caso de los pequeños mineros, el formulario 590, en el caso, por ejemplo, de lo que son las actividades parcialmente desarrolladas en el país, es decir, una empresa que ha venido por unos meses, digamos, el formulario 541, o sea, el formulario 500 es grande, ¿no? Como ves, hay distintos formularios en los cuales hay que ir viendo cuál nos corresponde. Por ejemplo, el formulario 585, que tiene que ver con grupos corporativos, el famoso IUE consolidado, ¿no? Que de alguna manera nosotros conocemos el formulario 500, el anual general, pero hay que ir viendo qué formularios más están asociados a esto, y dentro de ello inclusive
ir haciendo un estado financiero, principalmente el estado de resultados, que está orientado a estas actividades para sustentar también el pago o la presentación, por lo menos, de estos formularios que determinan el impuesto a la utilidad de las empresas. Bien, ahora sí, ronda de preguntas. Creo que ha sido un poquito tediosa la teoría, pero creo que es necesario nomás sustentar el concepto básico para lo que es la parte ya de la elaboración de estados financieros. Y si bien nosotros como contadores públicos, contadores generales, hacemos el estado financiero y tenemos una estructura, un procedimiento para hacer esto, hay que nomás tomar en cuenta que existe norma la cual se tiene que cumplir. Bien, si hay alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, creo que no hay consultas, entonces ya son las 9:15. Mañana vamos a ya empezar la parte práctica. Como ven, vamos a ir viendo lo que tradicionalmente nosotros conocemos, que son propiamente los estados financieros, ¿no? El balance general, el estado de resultados. Vamos a ir viendo también, primero un segundito, vamos a ver esta parte. Vamos a ir viendo también lo que es la presentación de los estados financieros a través del SIAD, y vamos a ir viendo también ya lo que es la determinación del impuesto a la utilidad de las empresas entre el día de mañana y el día miércoles, ¿no? Además, ya una vez que tengamos elaborado las transacciones, elaborado el balance general, seguramente todo aquello que significa ya la presentación también de las notas de estados financieros, quizá una memoria anual, o en algún caso también los estados, la información tributaria complementaria, ¿no? Es decir, los anexos tributarios, que si bien no los vamos a ver a detalle, vamos a ver solamente algunos, que sí tienen que ver principalmente con estos impuestos, que es el débito fiscal, el IUE y el IT, que son, digamos, los que más comúnmente generan o manejan las empresas, ¿no? Bien, si no hay entonces preguntas, en el mismo link nos estaremos viendo mañana también a las 19:30. Vamos a empezar a ver de manera general la parte práctica, y vamos ya a ingresar a hacer la transacción económico-financiera para declarar el LSB, y seguramente después ya vamos a entrar a ver lo que es la elaboración del estado financiero también, ¿no? Bien, si no hay alguna consulta, entonces bien, les agradezco entonces por su presencia y nos estaremos viendo el día de mañana. Muchas gracias, nos vemos entonces el día de mañana. Dejamos